Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, amigos de Colectivos? Aquí junto con Pablo Alfano, uruguayo, en este programa de siempre para ustedes, con mucho cariño, que se llama Échale Mate. Échale Mate no es otra cosa que echarle cabeza. Y es importante echarle cabeza a todos los temas nacionales, internacionales, de coyuntura, para ver distintos aspectos, distintas aristas de un mismo problema. Tenemos los medios monopólicos que tienen una versión siempre a veces sesgada de acuerdo a intereses económicos y necesitamos para formar una conciencia crítica, que es la búsqueda de este programa, tener la oportunidad de escuchar otras voces, ¿verdad?, que puedan presentarnos distintas maneras de ver el mismo tema. Vamos a hablar hoy día sobre un personaje de América Latina que es Pepe Mojica, uruguayo, ¿verdad? Con gran dolor podemos decir, se nos fue Pepe, así es la vida, ¿verdad? Pero deja un legado impresionante para poder analizarlo y compartirlo con Pablo Alfano, uruguayo, periodista, hombre de radio, fundador de El Zumbido, docente en periodismo. Oye, Pablo, una pregunta curiosa. ¿Qué es El Zumbido? Cuéntanos un poquito, rápidamente. El Zumbido es un medio digital que creamos acá en Uruguay hace relativamente poco, un poquito después de mediados del año pasado, ya por agosto, septiembre de 2024, y que se puso en funcionamiento a principios de este año. Y la idea era retomar una tradición que tenemos de hacer periodismo de investigación vinculado a la política, pero como uno de los, digamos, de los que está colaborando en temas políticos, meterle mucha dinámica a los problemas ambientales. Porque en Uruguay hay mucho problema ambiental, hay mucho problema a futuro que no se está ni evaluando, ni cotejando, ni corrigiendo, ni tratando de prevenir. Y están desembarcando multinacionales de diferentes áreas y vienen por el agua, vienen por la celulosa, vienen con proyectos de hidrógeno verde a tomar agua del acuífero guaraní, y Uruguay se ha ido convirtiendo paulatinamente en un exportador de commodities, de materia prima, sin que acá haya una... El famoso país agroexportador de la década del 50 y del 60, cuando se decía que Uruguay era la tacita de plata, o la Suiza de América, que era una frase hecha, pero el uruguayo que vivía en aquella época sentía que era así. Ese país agroexportador de cuero, lana y carne, hoy es soja, lana, algo de cuero, carne, ganado en pie, celulosa y agua. Entonces, los proyectos de hidrógeno verde y otros por el estilo vienen multinacionales, se instalan, tienen zona franca, tienen un montón de secciones impositivas y lo que hacen es llevarse el agua de forma legal, entre comillas, pero en realidad es prácticamente una rapiña, ¿no? Lo que están haciendo. Más Claro. allá de que, bueno, entonces ese es el enfoque que, digamos, tiene el Zumbido desde su fundación, más allá de que tratamos temas políticos, y también lo hacemos con soltura porque somos todos periodistas que venimos de cobertura parlamentaria y de cobertura de temas de casa de gobierno, de presidencia, ¿no? Claro. Pablo, justamente debió eso acentuarse en el gobierno pasado, un gobierno de corte neoliberal, ¿verdad? Sí. Pero bueno, a mí me gustaría enfocarnos en la figura de Pepe Mujica y retomar después
esto que estás planteando, ¿no? Porque justamente también fue presidente de la República y dejó un legado como tal en el Uruguay. Cuéntame un poquito rápidamente cuál ha sido tu relación con Pepe, si lo conociste, estuviste con él, Sí, en qué momento, cuéntanos. ya en la campaña, lo que pasa que yo tengo dos periodos en la vida de él, y uno es en el año 94, eh, campaña electoral de 1994, yo cronista parlamentario, eh, era 30 años más joven yo, él también, y él asume, es el primer diputado tupamaro, o sea, la dictadura cívico-militar termina en el año 85. Ahí hacen la liberación más grande de presos políticos, entre ellos todos los integrantes del MLN, la cúpula y los famosos 9 rehenes, entre ellos Mujica, Mauricio Rosenkopf, Henry Engler, Marenales, Manera, bueno, el Bebe Sendik, y un montón de otros dirigentes históricos del MLN. Entonces, Mujica lo que logra por primera vez es llegar a la banca de diputados por el MPP, que vino a ser como el brazo político del MLN, cuando el MLN decide dejar las armas y volcarse a la actividad parlamentaria o a la actividad política, en realidad, a las urnas. Entonces, ese es el primer contacto. En el gobierno del 95 al 2000, Mujica diputado, un Mujica que por ahí, ahora que murió, andaban circulando fotos de él subido arriba de un bus, de un autobús, con unas pancartas militando en contra de, por ejemplo, la privatización de UTE, que es la empresa estatal de energía eléctrica acá en Uruguay, y que en el gobierno que él estaba, que él era oposición, obviamente, era un gobierno del Partido Colorado, y él como diputado del Frente Amplio hizo una férrea oposición a ese y a otros proyectos. Claro que sí. Esa es una primera etapa de acercamiento a él. Después, del 2000 al 2005, hay otro gobierno de corte neoliberal, un poco más suave, pero con una crisis brutal económica en el 2002 que sacudió a todo el país. Una crisis y una corrida bancaria y financiera. Y él ahí nuevamente en el Parlamento, por segunda vez, junto con otros tupamaros, pero tal, la idea es centrarse en otros viejos referentes tupamaros, como por ejemplo Eleuterio Fernández Huidobro y otros tantos que estaban en el Parlamento. Y hay una tercera etapa, que también la pude cubrir de cerca, que es cuando Mujica, de 2005 a 2008, 2009, por ahí, porque no llegó a terminar todo el mandato, el primer gobierno progresista, el del Frente Amplio, que asume en 2005, Tabaré Vázquez lo elige como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Fue un muy buen ministro. Yo me atrevería a decir que casi nadie lo recuerda por el buen desempeño que tuvo en el ministerio, y todo el mundo habla de su gobierno, que no fue malo, no fue malo, fue muy bueno y dejó muchísimas cosas que están presentes hasta el día de hoy. Pero fue un muy buen ministro de Ganadería, y eso es una faceta que solo se le recuerda digamos, en la campaña, ¿no? En el campo. Porque entre otras cosas se aprobaron leyes que beneficiaron a los peones rurales, en fin, tuvo un sinfín de cosa buena que la gente recuerda, sobre todo los peones de estancia, ¿no? Haciendo un Sí, recorrido de Pepe Mojica, ¿verdad? De un joven, digamos, valiente, un joven contestatario, sí, que decide tomar las armas en el grupo de Tupamaro, finalmente, ¿verdad? Y esa fue 4 veces tomado preso, ¿verdad? Se escapó de una de las cárceles, ¿verdad? se escapó Pero tiene varias fugas. tiene varias fugas, sí, es Sí. interesante, ¿verdad? Él Hombre muy siempre dice, valiente. él siempre decía, tengo 9 balas en el cuerpo, en 9 balas. diferentes tiroteos. Nunca maté a nadie porque era malo tirando, era chambón tirando, decía él. Y fugas hasta que yo recuerde tengo 4. Y después lo que él tiene es un récord junto con algunos de los rehenes
históricos del MLN, que prácticamente no quedan ninguno vivo. Queda Mauricio Rosenkos, que ayer le leyó el poema en el Salón de los Pasos Perdidos, ahí en el Palacio Legislativo, que es la sede del Congreso de Uruguay. Y no van quedando muchos dirigentes de la época de él, la mayoría ya han fallecido. Bueno, y ni que hablar la esposa, ¿no? Lucía, que es otra de las que queda viva, fundadores del MLN. Y la hermana de Lucía, con quien está distanciada y vive en el interior del país, alejada. Una Alejada de la cosa, política incluso. cuéntanos un poquito el paso de ese momento duro de confrontación armada que le costó la cárcel y ya lo que hemos comentado, a la parte de participar en la democracia burguesa y liberal. ¿Cómo se da ese paso de parte de Tupamaru y de parte de Pepe Mujica en particular? Fue todo un proceso largo, fue un proceso, estamos hablando de un proceso de 10 años. Año 85 los liberan, los rehenes históricos eran 9, obviamente los dirigentes y los tupamaros eran muchísimos más. Empieza una serie de conversaciones en una iglesia que se llamaba Los Conventuales, que todavía existe, que eran metodistas evangélicos, que le prestaban ese lugar, donde ahí se hicieron asambleas interminables, de días y días y días, donde todo el MLN en su conjunto debatió qué camino iba a tomar. Obviamente la mayoría optó por el camino de las urnas. Y recién en el 94, es decir, 9 años después, Mujica llega como el primer legislador votado por el pueblo. Pero ya Ahora, en esos El Frente Amplio se crea allí, no, tiene el Frente otro, Amplio es no. creado en el 71, 2 años, 1971, 2 años antes del golpe de Estado del año 73. Luego el Frente Amplio en el 73, con el golpe de Estado de Juan María Bordaberry, es proscripto, como todos los partidos políticos. Claro. Fueron todos los partidos políticos proscriptos. En el 85, en realidad en las elecciones del 84, cuando vuelve la democracia media tutelada, pero vuelve al fin, el Frente Amplio, se le quita la proscripción al Frente Amplio, y ahí el MLN, después de un largo proceso de debate interno, decide formar el MPP, que es el Movimiento de Participación Popular, o la lista 609, que es la que nosotros conocemos hoy como, primero que en este momento es la lista más votada del país en estas últimas elecciones, con mayor cantidad de diputados, senadores, bueno, es la lista del gobierno además, ¿no? Y fue la lista de Mujica de toda la vida. En ese proceso, los Tupamaros tuvieron una radio, se la clausuraron, tuvieron un semanario, tuvieron periódico, tuvieron imprenta, publicaron sus libros con su visión de lo que había pasado en la dictadura, denunciando todas las torturas, tanto físicas como psicológicas, a las que habían sido sometidos en la dictadura. No olvidemos que la dictadura duró 12 años, del 73 al 85, pero Mujica y otros tantos estuvieron 14, casi 15 años presos, porque cayeron antes de la dictadura, cuando todavía había una democracia bastante tutelada. Ellos pasaron a la clandestinidad en la guerrilla urbana y caen presos. Sí, correcto. Ahora, una nueva etapa, después de Cuando es ser presidente. presidente, claro, como presidente propiamente, antes ministro, ya tú lo narraste muy bien, estuvo en el Parlamento, estuvo de diputado, después en el Senado, ¿verdad? De la República. Tiene una trayectoria muy amplia en política después de su Un salida, tipo que siempre leyó mucho. sin haber tenido un título en la No, nunca lo universidad. tuvo, es verdad, nunca lo Nunca tuvo. terminó la carrera, claro. Eh, pero un tipo que leía mucho e interpretaba la realidad política nacional y regional y mundial con una mirada muy particular, ¿no? Una mirada que no tenía nada que ver con la base de la sociedad de consumo, sino todo lo contrario. En eso está emparentado con Raúl Sendic, con el Bebe Sendic, que es el fundador, fue el fundador del MLN. Yo creo que eso lo incorporó desde de ahí, de esas charlas con Sendic, porque en ese sentido
Sendik fue el tipo que al MLN le hizo toda la teoría de la reforma agraria en Uruguay que se tenía que hacer, que obviamente nunca se hizo, ¿no? Hasta el día de hoy se sigue sin hacer a cabalidad como quería el Bebe Sendik. Pero, pero en el gobierno de él, a mí me gustaría destacar eh, tres o cuatro cosas que siguen funcionando hasta el día de hoy y que salieron del gobierno de él. Y que la gente quizás hoy, 15 años después del gobierno de él, o sea, en realidad, sí, 15 años después que empezó el gobierno de él, quizás haya gente que no lo valore, porque hoy está acostumbrada a tener eso. El problema de los derechos es que cuando se pierden, se extrañan. Es como a la novia. Gracias a la gestión de Mujica, no fue Mujica, fue el Parlamento, pero obviamente tuvo el espaldarazo de Mujica. Se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o conocida como ley de aborto, que Tabaré Vázquez había vetado por sus convicciones religiosas. Mujica la dejó andar y sigue vigente y firme hasta el día de hoy. Y eso ha dado muchísima esperanza en cuanto a salud y ha terminado con una cosa que es fundamental, que son los abortos clandestinos. Por supuesto. Los Tema de abortos salud ahora pública. no son clandestinos y siguen habiendo abortos clandestinos, pero bajó muchísimo la tasa y son seguros. Se hacen en condiciones higiénicas en un centro hospitalario, en un sanatorio. La otra pata que me parece que es interesante desde el punto garantista fue que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, que hoy por hoy es común ver a parejas del mismo sexo que se casen o que tengan hijos o que adopten, pero hace 15 años atrás no era común. No era, o sea, las parejas podían convivir, pero en secreto, escondidas, y no tenían acceso a casarse. En Uruguay se pueden casar, en Argentina ahora también. Eso fue, no voy a decir que fue una idea 100% Mujica, pero contó con el 70% de las guiñadas que hizo el viejo. Y lo tercero que me parece importante, que no logró el objetivo que él quería, pero sí reguló mucho, fue la regularización del consumo de cannabis, de marihuana en Uruguay. Cannabis. ¿Por qué? Primero porque reguló, primero se desmistificó que era una droga que venía a arrasar con la humanidad y hoy por hoy se vende en farmacias regulada, está a un costo accesible y es más barata que la que vende el narcotráfico. No terminó con el problema del narcotráfico, lamentablemente, que sigue aumentando como en todos los países de América Latina. Y la idea de Mujica fue tener una marihuana plantada y distribuida por el Estado para que bajara el costo y poder Claro. ir matándole el negocio al narco. Eso no lo logró, pero no lo logró no por esa ley, no lo logró porque sobre la política de droga después se fue desandando con otros gobiernos y este último que tuvimos hemos retrocedido, yo diría que 10 años en materia de derechos. Así es. Uno de ellos, Esa es una característica muy importante del gobierno y de la visión que tiene Pepe Mujica. claro, El tema de derechos, ¿ah? Es un tema muy importante que queda, porque las obras a veces se terminan o digamos, se devalúan, pero yo creo que los derechos son muy importantes que se sostengan en el tiempo. Son un legado, exactamente. Yo quisiera no, y entonces después, pasar de una cosa que quería, es el siguiente paso, ya en su vejez más madura, ¿verdad? Él se dedica un poco como a purificar algunos criterios, darle más humanidad a la izquierda, más coherencia, más tomar en cuenta más los ideales, y lucha mucho contra la sociedad de consumo, contra los intereses económicos. Él dice muy claramente, si alguien está deseoso de hacer plata, haga un banco, ponga un negocio, pero no se meta en política. Y estos son mensajes que dejan claro, también un legado muy importante en la izquierda. Coméntame un poquito cómo eso influye, porque queremos también que nos comente al final, para terminar el tema del sepelio
lo que hizo, pero Él, este tema me parece importante. yo El creo que él ha testimonio sido de él, yo el creo que testimonio acá hay de él política. con su Sí, Volkswagen, con su sencillez, su chakra, es muy importante para dos sectores de izquierda, ¿no? dos cosas. Una, por ahí dicen es el presidente más pobre. Eh, Él en realidad tenía el Es sueldo sobrio. topeado, tenía el sueldo topeado porque el tope a su sueldo se lo puso su sector político y él estuvo de acuerdo. Él cerca del 70% de su sueldo no lo recibía él, se lo daba a su sector político y obviamente que él donaba dinero a instituciones educativas, a privados, a particulares y vivía con lo justo. Eso es cierto, es real. No ostentaba, no le interesaba, vivía con lo que... Él siempre decía, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que él vivía igual que cualquier laburante, que cualquier trabajador de Uruguay. Y es verdad, es absolutamente cierto. Yo debo haber estado unas 15, 20 veces en la chacra y no tenía empleada. Siendo presidente no tenía una empleada doméstica. Uno veía al Correcto. presidente barriendo y a la senadora más votada lavando los platos. Te Sí, invitaban a no, comer y correcto. se ponían a lavar la taza. O sea, eh, sí tenían gente alrededor que cuidaba el campo, que hacía las tareas agrícolas porque él con el tema de la presidencia no podía. Sí habían gurises en la vuelta, niños y jóvenes que eran de una escuela agraria. Y él lo que hizo, a colación de lo que estabas planteando recién, fue empezar a tratar lo que él le llama la barra, a tratar de dejar el legado de determinada ideología que puede llamarse Tupamara o más neo-Tupamara, pero cierta ideología con un corte más social y humanista, no sé si revolucionaria, pero para este mundo en el que vivimos creo que sí, pero más radical, en sentido de andar por la vida, como decía él, ligero de equipaje, más despojado, porque así se viaja mejor. Y él inculcó eso en generaciones nuevas. Por ejemplo, hoy el presidente actual, Yamandu Orsi, es fruto es Dejado, un dicen. legado que deja Mujica. Hay gente que le podrá gustar o no. ¿No es igual a Mujica? No. Pacha Sánchez, Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, que lo vimos totalmente conmovido y llorando en el velatorio. También una especie de seguidor de él de toda la vida. Este, se hizo de cero militando al lado del viejo. Y después, además de eso, yo creo que lo que hizo Mujica, que fue bueno, y que yo creo que por eso es que se lo valora tanto a nivel regional, fue que apostó a la integración. Cuando todo el mundo le dijo no a Venezuela, él dijo, yo quiero que Venezuela venga al Mercosur. Ya lo había dicho Tabaré Vázquez, pero él lo reafirmó. Tratar de meter a Bolivia en el Mercosur, tratar de meter a todos los países posibles, tratar de apoyar la CELAC, que Bueno, ahora está teniendo un reimpulso, ¿no? Y eso habla, bueno, y ni que hablar de las relaciones bilaterales. Y ojo que Mujica tuvo sus cortocircuitos en el gobierno con Argentina y con otros países que tenían gobiernos de corte progresista, y los tuvo, y tuvo sus enfrentamientos políticos, y tuvo sus discrepancias, pero siempre desde una visión de tratar de tender la mano y de ir por el lado de no cultivar el odio. Esa frase que se ha escuchado muchísimo estos últimos días, yo creo que eso es verdad. De hecho, hay sectores de la sociedad que lo critican, incluso desde la izquierda o desde la centroizquierda o determinados sectores del progresismo local, lo critican porque él ha manifestado infinidad de veces que a sus torturadores y a los de la guerrilla y a los presos políticos, él ya los perdonó y los quiere liberar y no, y él le decía unos viejitos con más de 70, 80 años, la edad de él, algunos ya están muertos, y él no quería que estuvieran presos o que por lo menos cumplieran prisión domiciliaria. Y eso obviamente molestó por izquierda. Sin embargo, es la visión de un tipo que al final de su vida dice, yo ando ligero de equipaje
y yo ya no tengo rencores y en el jardín de mi vida no cultivo el odio. Entonces, además de decirlo, En honor al tiempo, queremos algunas sí, impresiones tuyas respecto al velatorio de José Mojica, la repercusión que tuvo en los líderes latinoamericanos, su partida, digamos, estamos viendo en este momento, vamos a combinar con algunos videos, estaba Lula, tenemos a Boric, en fin, coméntanos un poco y la gente, me pareció impresionante fue ver impresionante, la marea de gente. Cuéntanos un poquito fue de impresionante. allá, ¿cómo se vio eso? Un dato antes, él falleció el martes 13, hace unos días, ¿no? El domingo 11 de mayo fueron las elecciones municipales y departamentales en 19 departamentos de todo el país. Fue la primera vez que él no fue a votar, no se movió de la chacra, no se podía mover literal. Eso fue 2 días antes de morir. Se le pregunta al presidente Orsi y a Sánchez, el secretario de Presidencia, por qué no había ido, y dice que no podía moverse de su casa y que salir a la calle, claro, él es como, no sé, como Mick Jagger. Sale y la gente le pide fotos, autógrafos, lo quiere abrazar, le quiere dar besos, lo saluda. Es una estrella de rock, aunque no nos guste. Es un tipo muy querido por sectores muy amplios de la sociedad. Entonces, ese día no fue. Y lo que dijeron los líderes de la propia izquierda y del propio gobierno fue, su deseo es que llegue al 20 de mayo, que eso va a ser en pocos días, y llegar al 20 de mayo y poder cumplir los 90. Eso da la pauta de que él ya sabía, porque lo dijeron públicamente varios de sus asesores y sus más allegados, inclusive su esposa, daba la pauta de que ya estaba en un estado muy terminal. Y ya lo había dicho infinidad de veces, de que se estaba muriendo. Bueno, finalmente se muere. Como periodista vos estás preparado para saber de que el velatorio va a ser una multitud y va a durar 1, capaz que 2, capaz que 3 días. Pero lo que se vio estos días en Montevideo fue algo demencial en cuanto a la cantidad de gente. Este, el Salón del Congreso, el Salón de los Pasos Perdidos es un lugar muy grande, y por momentos hubo lleno total. La gente hacía colas y esperaba 1, 2 horas y hasta 3 horas haciendo cola para poder entrar a ese salón y darle el último adiós. El otro gesto que a mí me asombró fue que Lula apurara el viaje de China para venir a saludarlo. Todos sabemos la relación que tiene Lula con Mujica. Todos sabemos que Orsi y Mujica participaron en la campaña en la que terminó ganando Lula ahora por última vez, que le ganó a Bolsonaro. Y son muy amigos los tres, Lula, Orsi y Mujica. Pero eso de llegar a Brasilia y volverse corriendo, nadie se lo imaginaba. Llamó la atención, por lo menos a mí, lo de Boric, y estuvo anunciada la venida de Petro, pero finalmente no pudo venir por un tema, creo que de logística, por lo que dijeron. Y después bueno, es una persona que incluso sus adversarios, no sus enemigos, sus adversarios políticos, todos se encargaron de destacar el pragmatismo de una persona que vivió la vida tal como se la planteó, ¿no? Y cuando digo radical, hablo desde la raíz de la palabra. Porque él en los últimos años no se autoproclamaba ni se autodenominaba un revolucionario. Él ya había como cambiado el tono de cómo digamos, se podía autopercibir a sí mismo. Y Un humanista, en es que yo creo esencia. que él, claro, él trascendió, bueno, y trascendió al Frente Amplio. O sea, eh, es indudable eso. Y ahora la discusión, ahora, que todavía recién lo acaban de cremar a sus restos, ya está instalada la discusión ideológica con un gobierno que lleva menos de 3 meses, 2 meses y poco, de quién va a ocupar el lugar de Mujica. Porque así como Lacalle Pou, el presidente que se fue, es el líder indiscutido de la coalición, haga lo que haga, Mujica era el líder indiscutido del Frente Amplio, ya no del MPP. Entonces,
no solo pierden a un expresidente, a un Ya. exministro, a un exdiputado. Lo que el Frente Amplio pierde es a un tipo que vos ibas a sentarte en la chacra a tomarte unos mates o a tomarte una grapa con limón o una grapa miel o un ron y te podía llegar a dar consejos de cómo articular o desatar un conflicto o un problema. Exactamente. Entonces, ahora lo que creo que va a pasar, que yo creo que esas es como, después del impacto de la muerte, viene el, bueno, cómo se para la izquierda ahora, de acá a los próximos 5 años, gobernando? Porque esa es otra tarea más difícil. El Frente Amplio en la oposición es una cosa y el Frente Amplio en el gobierno es otra. Entonces, porque el Frente Amplio en el gobierno tiene otras responsabilidades políticas. Entonces Es es un más complicado referente ese tema. definitivamente que necesitaba el Frente Amplio de la izquierda en Uruguay, ¿verdad? Y eso es muy importante. En el caso de Ecuador es Rafael Correa, ¿no? Puede ser vilipendiado, puede ser echarle la culpa de todo lo que pasa en el Ecuador, pero es un referente. Por eso es que siempre se dice en el Ecuador que ya Rafael Correa debe retirarse. Eso es totalmente imposible en un país totalmente dividido en dos, Claro, correísmo y anticorreísmo. Entonces claro. creo que Pepe Mojica es un referente para la izquierda y para el frente y ojalá encontremos alguien que siga su camino y su estela. Por eso para Pepe, desde aquí de Ecuador, ¿verdad? Un abrazo inmenso donde estés, allá, no sé dónde. En ¿Verdad? Él algún mismo lugar. decía, yo no soy creyente, ojalá lo que dicen respecto al reino, respecto al más allá sea verdad. Pero yo no lo creo, decía él, ¿verdad? Pero allá donde estés, donde sea, donde la naturaleza humana lo ponga, y sus restos, decía él, van a estar juntos, cremados, Sí, al lado de la perrita, ahí en de su la perra chacra, ¿verdad? Manuela. Así que cuando vaya a Montevideo, lo visitaré allí al mausoleo o a la lápida que tenga, le pongan Es sencilla en la en misma su chacra. chacra, es la En la misma misma chacra, chacra hay un árbol, una secoya, y sí, ahí está enterrada Manuela, que era la perrita de 3 patas la que tenía. perrita. Así que Sí. te iría a visitar a ti y tú me llevas para Y de donde, ahí nos vamos a donde la está la chacra del chacra, cerro. ¿verdad? O sea, un gran abrazo, Pablo. Gracias por tus aportes, por tu experiencia, por tu vivencia junto a Pepe y habernos ampliado esa figura extraordinaria de Pepe Mojica que queda en la historia de América Latina y del mundo. Un gran abrazo, Pablo. Un Chao, placer, un chao. gusto y un saludo grande desde acá, desde Montevideo, Uruguay. Tu bienestar es nuestra prioridad. Este estrés me está matando. Cuidarte hoy es vivir tranquilo mañana. En Pichincha Humana, la salud nos importa. Consultas desde $4 para toda la familia. Te ofrecemos servicios de calidad en fisioterapia, traumatología, acupuntura, mamografía, ginecología y mucho más. Porque sentirte bien es vivir mejor. Agenda tu cita en 1-800-P por ti, Prefectura de Pichincha.